práctico que también nos ayude, digamos, como a entender un poco, pues terminar como de entender cómo es que funcionan pues las redes neuronales, ¿cierto? Nos vamos a enfocar, digamos que, como les había hecho en la clase anterior, nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con el proceso de validación, ¿sí? O lo que se conoce como el proceso de test. ¿Por qué, digamos, no nos enfocamos tanto en el proceso de entrenamiento? Porque hacer de manera manual el proceso de entrenamiento es muy largo, ¿sí? Entonces, pues, digamos que el entrenamiento sí se debe hacer, digamos, con ayuda como computacional. Igual les vamos a hacer una red muy sencilla, ¿sí? Ya les comparto pantalla. Ah, se les voy a mandar. Entonces, bueno, les comparto pantalla. Mm, ahí creo que ya no está viendo mi pantalla. Bueno, entonces, está la red. Entonces, ¿qué tenemos acá? Digamos que, bueno, esto no es muy común verlo, sino que pues los coloqué acá, pues digamos en el tema del ejemplo, es para que sepan, digamos, cómo se manejarían como esto que tenemos acá. Entonces, ¿qué tenemos acá? Básicamente tenemos una red que tiene tres nodos de entrada, digamos que en esta capa que yo diría que es más como una capa de salida. Esta capa de salida, pues, son dos neuronas, digamos, de salida, porque pues, digamos que acá no habría una adicional pues, que haga la combinación. Entonces, tenemos esto que son como que son como las funciones de activación, ¿sí? Normalmente uno escoge una o la otra. Acá ponemos dos seguidas, pero pues no es lo usual. O sea, lo usual es que en cada capa, si haya, a la salida de cada neurona, haya una función de activación, ¿sí? Entonces tenemos acá tres de entrada y habrían acá dos como les digo, prácticamente salida. Y digamos que lo que uno busca, digamos que esto, pues, digamos, cuando en el proceso de entrenamiento, es encontrar, como les había comentado en las secciones anteriores, los valores de W1, W2, W3, W4, W5, W6, B1 y B2, ¿sí? Digamos que acá tenemos muy poquitos parámetros, digamos, como A, que necesitaríamos ajustar, ¿sí? Pero, pues digamos, es para que lo podamos hacer de manera manual. Como les digo, no nos vamos a centrar en cómo es el proceso de entrenamiento, sino que vamos a asumir de que ya está entrenado, entonces ahorita vamos a poner los valores a W1, a W2, a W3, W4, W5, W6, B1 y B2, y vamos a empezar a dar unas muestras y vamos a mirar con esos W y con esos B cómo es que, digamos, la red se encargaría de hacer como la clasificación, ¿sí? Por el derecho, pues aprovecho para que sepa un poco cómo es como la metodología de la parte práctica del parcial. Es que en el parcial ustedes van a encontrar un diagrama así. De hecho, como ustedes se habrán dado cuenta, de pronto habrán notado, en los parciales siempre hay modelos diferentes, ¿sí? Pues ahí las preguntas cambian, ¿sí? Entonces, digamos, como para que vean, digamos, cómo es el tipo de red del parcial, son estas, ¿sí? Sino que pues cambian los pesos, los de luego, entonces puede que a alguno les toque una de estas o puede que les toque una de estas, ¿sí? Y pues sí, con diferentes valores de W y de B, y quizás con diferentes muestras de entrada.
digamos que a nivel de, pues para el parcial, pues igual vamos a practicar con esta, ¿cierto? Lo que está acá como 1, 2, 3, 4, básicamente, pues digamos que es lo que va a pedir el parcial. O sea, en la casilla que uno completa, le van a pedir, bueno, ¿qué valor yo debería ver en 1? Entonces, coloca el valor que ustedes calculan en este momento, pues cuando llegan acá. ¿Cuál es el valor en 2? Calculan el valor de acá, ¿sí? Entonces, tienen que fijarse muy bien en dónde están los 1, el 2, el 3, el 4, para que no vayan de pronto a cometer pues, un error, ¿cierto? ¿Alguna duda hasta el momento? Uy, qué pena, no me ha quedado claro que va a mí, pero lo que explicó lo que iba a colocar en el parcial, profe. ¿Que no le quedó muy claro qué? Esta última, de que explicaste de la red, pues que estaba yendo como la señora y no entendí lo que usted nos quiere preguntar en el parcial, profe. Ya, o sea, yo lo que les dije que en el parcial, digamos que van a ver esos modelos de redes. ¿Sí? Les puede tocar alguna de estas, ¿sí? Con diferentes valores de W y de B, ¿sí? Y con diferentes muestras de entrada. Entonces yo les voy a pedir, digamos, que ustedes, ahorita vamos a un ejemplo, pero no con esa red, sino con esta, les pediría que ustedes hicieran como el proceso que vamos a hacer ahorita, pero pues con las redes diferentes. Entonces, cuando ustedes hacen el proceso, van a llegar, pues van a haber cálculos intermedios, pero, por ejemplo, van a llegar acá. Entonces, ustedes deberían dar el valor que se obtiene acá para una muestra en particular. ¿Sí? ¿Ya más claro todavía? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, profe. Ah, ok. Sí, entonces, y supongo que también deben estar viendo bien la pantalla, ¿no? Sí. Sí, yo Ah, lo ok, veo bien. perfecto. Listo. Entonces, como les digo, entonces vamos a, pues, normalmente, pues, digamos que después del proceso de entrenamiento tendríamos los W y los B, pero, pues, digamos que acá vamos a asumir unos valores de W y de B, pues, para hacer el ejercicio. Entonces voy a decir que W, ¿no? Pongámosle valor, por ejemplo, punto 5. W2. Igual estos W los da el ejercicio, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, esos son los valores de W. Venga, por acá ponemos los valores de B. ¿Sí? Bueno, entonces, todo lo que tenemos. Y también, o sea, en el ejercicio van a encontrar esto, ¿cierto? Pues dependiendo de la red. Por ejemplo, esta red de abajo, pues esta tiene, por ejemplo, 8 Ws. Mire que el W va desde W1 hasta W8. En cambio, esa tiene, por ejemplo, hasta 9, ¿cierto? Para que lo tengan, pues, como presentes. Supongamos que entonces, bueno, se entrenó la red y se obtuvieron estos valores, ¿sí? Si ustedes
Ah, bueno, pero entonces también yo les debo proporcionar, digamos, los valores que ustedes que le van a entrar a la red. Como, digamos que los valores que se entran, pues digamos es un vector de 3, ¿sí? De 3 posiciones, porque hay 3 neuronas de entrada. Acuérdense que las neuronas de entrada deben coincidir, digamos, con las características. Entonces, digamos que acá yo puedo tener 1, 0, 2. Bueno, ahorita hacemos con otro, pero por ahora hagámoslo solamente con este. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que pasa es que esta... Uy, ¿qué hemos esto acá? Lo que pasaría con esto, esta de acá, esta primera, va acá a la primera neurona, esta va acá a la segunda, esta va acá a la tercera, ¿sí? Digamos que esto sería para X1. Esto sería para X1. Tin, 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 ¿sí? Listo. Entonces, para poder calcular esto de acá, ¿cómo calcularíamos esto de acá? Entonces, mire que es la salida de A12. ¿Cómo calculamos la salida de esta neurona? La salida de esta neurona será igual a A11, esto va a depender de la gráfica, A11, el valor de A11 que es este, se multiplica por W1. Más esta de acá, A21, bueno, a veces listo, más W3. O sea, ¿qué es esto que tengo acá? Esto de hecho es un producto punto, ¿sí? Y a esto le sumamos el B1, ¿sí? Eso sería para este valor de acá. Para este valor de acá, ¿cómo se calcularía? Porque, bueno, esto de acá, esto es equivalente a, como a lo que calcularíamos acá en 1, ¿sí? Y este valor de acá, el A22 sería igual a A11, perdón, así, A11 por W4. Si ven que de pronto ven como algo que quizás que creen que es un error o que sea un error, me dicen. Este A21, este de acá, será por W5 y
¿Sí? Y esto digamos que sería como sería el cálculo de 2. O sea, cuando me refiero a 2 es esto de acá y este viene siendo este de acá. Si ve que esas operaciones me los da, eso también pasa lo mismo, esto sería como el producto punto. Mire que las operaciones me los da la gráfica. ¿Sí? ¿Qué operaciones pues va a depender de la red? ¿Sí? Entonces vamos a, con estos valores que tenemos acá, ¿sí? Con este valor de acá y todo eso, vamos a calcular este 1. Profe, ¿Sí? profe, disculpe, estas dos que están colocando ahí es como una especie de fórmula para desarrollar este ejercicio, ¿qué señor? Sí, o sea, digamos que esto, le estoy mostrando cómo se desarrollaría. O sea, esta fórmula va a depender del tipo de RAT que ustedes tengan. José, ¿me puede volver a explicar cómo saco la formulita y qué pena si lo hago de Ah, vuelta no, al sí. inicio? No hay problema. A ver, miren que cuando yo tengo esta neurona, o sea, estos circulitos son unas neuronas, en estas neuronas, cuando le entran los W, básicamente uno lo que hace es, hace una operación de un producto punto, ¿sí? Entonces, este W1, W2, W3 es el factor con lo que, digamos que este circulito es más que todo es como una especie como de sumatoria, ¿sí? Todo lo que entra al circulito yo lo sumo. O sea, yo sumaría B1, W1, W2, W3. Pero este W1 es, digamos, la forma como se pondera lo que viene por esta línea. Por esta línea viene A11. O sea, que el valor de esa neurona yo lo debo multiplicar por W1 y se lo debo sumar a lo que viene por esta otra línea, lo multiplico por W2 y se lo debo sumar a lo que viene por esta otra línea, que lo multiplico por W3 y le sumo después este B1, ¿sí? Entonces miren que esto viene siendo como una suma, ¿sí? Entonces miren que este término W1 por A11 es esto que está acá, este término W2 por A12 viene siendo, que es esta de acá, viene siendo esta, A13 con W3 es esta de acá, y el B1 que es este. Entonces miren que eso es como una suma. Y lo que está por acá con cada una de estas viene siendo el factor que yo utilizo para multiplicar. ¿Ya más claro o no? Sí, señor. Ahora, si yo apenas tengo dos entradas acá, vamos que yo tengo una neurona así. Si yo tengo, por ejemplo, una neurona así, que le entran apenas dos y acá está el B1, acá está un B, es el B1. Tengo acá un W1 y un W2. Pues yo solamente tendría que sumar el B1 por el W1 por lo que venga acá. O sea, apenas sumaría tres términos. Pero acá como le entra 1, 2, 3, 4, tendría 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces mire que, por ejemplo, esta red, que son como las que hemos visto, se llama densamente desconectadas porque todas las neuronas se conectan con todas. ¿Sí? En el parcial, pues digamos que vamos a trabajar pues es como este tipo de red. Igual ustedes mirarán las conexiones que hay. Y de acuerdo a eso, pues digamos que sacan esto que está acá. ¿Sí? Ya después que ustedes sacan esto, pues es sencillo. Igual sacar eso también es sencillo. Entonces ya uno hace la operación. Profesor, una preguntita. ¿Sí? En caso de que se extienda a otra capa, igualmente, sería el proceso Sí, y lo mismo. O sea, digamos que si acá hubiera otra capa, ¿sí? O adicional, sea, correcto. si acá hubiera otra capa, ustedes tenían que calcular el valor, por ejemplo, hasta este punto, y supongamos que acá hubiera otra neurona. Entonces, la salida de acá debe haber otro W y acá otro W. Entonces, lo que llegan acá lo multiplican por ese W y se lo suman a lo que llegan acá por ese otro W de acá más por un B que debe haber. Y eso les da la salida. Listo. ¿Sí? Pues tantas capas como haya.
Sino que acá digamos que yo les voy preguntando es a medida que va avanzando la red, cuáles son los valores que tiene. Ya ahorita les explico cómo se resuelve esta parte de ReLU y cómo se resuelve esta parte de Softmax. ¿Sí? Listo, entonces digamos que esto cuánto me daría. Básicamente, entonces, A11 es 1, multiplicado por W1, bueno, W1 es 0.5, o sea que sería por 0.5. Se lo voy a, pues, voy a colocar todo completo para que... Entonces, bueno, este es el B, esta parte de acá es esta de acá, después viene acá una que viene con 0, pues igual lo voy a colocar, pero pues tengan en cuenta que pues, como es con 0, pues ya sabemos que sea con W2, que W2 es 0.7, y el 3 sería 2 por menos 0.3, ¿sí? Y eso me da 0.1. Entonces, lo que yo tengo acá, este 1, la respuesta de esto sería que esto me da 0,1. Este 0,1 sería para esta muestra. Si cambia la muestra, pues sí me tocaría volver a hacer el cálculo. Yo les puedo dar diferentes muestras. Entonces, por ejemplo, si son 3 muestras, pues tengo que pasar una por una. ¿Sí? Profe, Sí. pero entonces ahí sería básicamente ya lo que es reemplazar y ya, o sea, ya la fórmula está. Es el Sí. reemplazar y mira qué los valores que nos está pidiendo usted. O sea, eso es lo que estoy Exacto. entendiendo. Sí, sí, sí. Sería eso básicamente. Igual tengan en cuenta que la fórmula pues va a cambiar dependiendo pues de la red que tengan. Pero ya saben, lo importante es que sepan cómo sacarla. Profe, ahí es donde de pronto yo me pierdo un poquito. O sea, para este tipo de redes, ¿es esta fórmula que tenemos acá, sí o qué? Me imagino yo que de pronto si vamos a ver otra red, también nos va a pasar la otra fórmula, ¿o qué? No, o sea, digamos que esta fórmula se la deben calcular. Igual como acá todos son densamente conectadas, vean que los círculos es como una sumatoria. Que yo sumo todo lo que entra ahí. ¿Sí? Todo lo que entra ahí. Y los W son los factores de ponderación. Digamos, es lo que viene por esa línea, yo por qué valor lo multiplico. Entonces, si acá me viene un X, yo tengo acá un W, bueno, entonces este X1 por W1 más X2 por W2 más X3 por W3 y acá digamos que tengo un B, más por ejemplo este B1 y ese es el valor. Si acá salió y acá y hay otro circulito y todo eso, pues es como si fuera otra sumatoria. Lo que me dio acá se deberá multiplicar por un W, no sé, 7, otro W diferente. Y si por acá también pasa lo mismo que hay diferentes conexiones y todo, y acá, pues digamos que acá somos que son W8, yo qué sé. ¿Yo qué obtengo acá? Yo acá, digamos, con este valor que obtengo acá, lo multiplico por W8 y después se lo sumo a lo que obtuve acá por el W7 y le sumo un B que normalmente Canora tiene un B. Le sumaría el B. ¿Sí? Y me dará salida acá. Entonces, si yo les pregunto, digamos, lo que está acá les pregunto, ¿cuál es el valor en este punto? Ustedes me dicen el valor. Ah, ¿cuál es el valor en este otro punto? Pues me calculan el valor para ese otro punto. ¿Sí? O sea, mire, sacar esto pues no tiene mucha ciencia, la verdad. Es como leer el gráfico. ¿Sí? ¿Claro eso o todavía tienen como dudas con respecto a cómo interpretar el gráfico? Igual, pues no, o sea, yo no les voy a poner capas
Pues como eso no lo alcanzamos a ver con detalle, pues no se los voy a poner, porque normalmente hay otro tipo de capas acá. Pero, o sea, lo que nos vamos a restringir básicamente es como a este tipo de, cuando son conexiones densamente conectadas y digamos como a esta ReLU y a esta Softmax. Hay otras que son capas de pooling y eso, que es por ejemplo que, pero esas no las vamos a tratar acá, ¿sí? Que hay unas capas, sí. Sí, Víctor, me iba a decir algo. Sí, profe, que las coloque así facilitas como esta, que esta está Sí, entendible. por eso es como, mire que estas son sencillas. Eso son estas. Son de cambiar los valores, pero ya ustedes, pues, ya tocará, las dos son igual, pues, como de sencillas, ¿cierto? Bueno, entonces esto da punto 1. Este otro valor acá, yo saco la calculadora, sería pero si yo pongo acá las sumas de una vez. Bueno, el valor que va a sumar es B2 y B2, que es este último de acá, es menos 0.3. Menos 0.3. Este primero sería 1 por... ¿Cuál neurona? Perdón, con W4. ¿Cuál es W4? W4 vale 1.3, entonces pues ya por 1.3. La de acá. Cero. Sí, sería 0, pero pues hagámoslo completa 0 y por la neurona, pues para que no digan, no, ¿y por qué 0? No, pues porque así es el ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Por W5, 2.3. Y 2 por menos 0.7. ¿Sí? Entonces me dice que esta salida de esto bueno, yo no sé si yo les había comentado que yo ya les califiqué el segundo parcial. Pues igual el parcial los califica el sistema, pero hay algunos que, a ver, sino que es que el sistema, digamos en el caso del dendrograma y todo eso, fue que noté más como el cambio, hay detalles donde, digamos que el sistema es muy, o sea, tiene que ser exacto, ¿cierto? Para que, digamos, lo coloque bueno. Entonces, yo revisé cada uno de los dendrogramas y veo que algunos, digamos que tenían idea, digamos, se equivocaron de pronto quizás como en el orden, o no arrancaron, porque yo les dije que arrancaban desde 1 y, por ejemplo, arrancaban desde 0, creo que fue. Entonces, pues no era lógico que les colocara el punto completamente mal, ¿cierto? Entonces, ahí les compensé la nota, ¿sí? No sé si de pronto ya se percataron que si ustedes entran al CIA, algunos, pues a varios, yo creo que la mayoría subieron a veces, por ejemplo, 5 décimas, 3 décimas, bueno, eso era variable, pues dependiendo como de ese ejercicio en particular, que era como el que generó, pues como el que yo veía, pues que de pronto que generó como más cambios. Eso era lo que les quería comentar, ¿sí? Porque pues igual supongo que cuando ustedes terminan, también el sistema les reportará un resultado, ¿no? Profe, una preguntita. Sí.
Entonces el parcial queda para el otro miércoles, o es este miércoles. No, no, es este miércoles. Pues como está en el compromiso, creo que es este miércoles, ¿no? Profe, ¿no le gustaría dejarlo para el otro miércoles? Porque quieren que lo deje para el otro miércoles. Uy, profe, para estudiar más. Yo todavía estoy muy perdido. Pues o sea, yo no tengo problema con eso, sino que es que, pues como igual eso ya fue un tema que se acordó. Sí, pues es eso, pues porque yo lo corro y de pronto, pues, no sé, puede pasar que alguien le vaya mal y diga, ah, no, pero es que el profesor corrió las fechas y cosas así. O Entonces, para pues, el otro lunes. o sea, yo el parcial igual ya lo tengo, ya está montado, ¿cierto? Me da lo mismo, digamos, que sea para el miércoles o cambiarlo para el lunes. Yo no tengo problema con eso. Eh, y tampoco, pues, tampoco veo que esté mal de tiempo. Igual yo tengo que subir notas de al finalizar la otra semana, porque creo que ya la otra semana es la semana 11, y si me toca ese fin de semana tener el 60%, que falta este 20%, pues, como el restante, pues, para eso, ¿cierto? Entonces, pues, desde ese punto de vista vamos bien, ¿sí? Pero en caso tal, si quieren que lo cambie, pues, yo no tengo problema, ya no sé que alguno, pues, o sea, pues que todos se pongan de acuerdo y y lo cambiamos. Si quieren, pues para el lunes yo no tengo problema con eso. Pero la verdad, pues, o sea, es sencillo, o sea, no sé si aguante cambiarlo, la verdad. Profe, Pregunta. Tiene que ser para el próximo miércoles y lo vamos a cambiar porque el lunes entiendo que es festivo, ¿no? Ah, sí, el lunes festivo, sí, tendrá que ser para el miércoles. Sí, yo la verdad, pues yo de ustedes, sinceramente, o sea, pienso que lo haría el miércoles. O sea, porque con esto que les expliqué, o sea, tienen este punto es el que más vale, ¿sí? Y lo otro son cosas muy conceptuales, desde que ustedes ya hayan estado en clase, ¿sí? Profe, No, qué no pena creo que ahí la haya problema, pregunta. pues. ¿El ejercicios prácticos nada más vas a poner ese o Sí, van a solamente ver? es, no, solamente es este. Pues este que puede cambiar, pues la red, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuánto es Entonces, ese, profe? ¿qué? ¿Cuántos ejercicios de ese? No, de este solamente uno. De este uno y la otra son preguntas como, por ejemplo, qué influencia, pues igual es de selección múltiple, ¿sí? Por ejemplo, que la función de costo hace tal y tal cosa. Entonces usted selecciona cuál es. Ah, o por ejemplo, que un síntoma de sobreentrenamiento es cuando, pasa tal y tal cosa. B, pasa tal, sí, y ya usted selecciona la que es. Pues no sé, ustedes me dirán, si quieren lo corremos para dentro de 8 días, como quieran, pero pues para el miércoles en 8. Pero sinceramente, pues yo ustedes hago eso el miércoles y ya, entonces, pues, digamos que se salen como de eso, por decirlo así. O en qué parte les preocupa. Pues a mí con todo respeto, profe, me preocupa es el tiempo, profe. Que internet es muy inestable y eso hay que volver a repetir eso, profe. No sé si de pronto puedo dar un poquitico, no sé, profe, o sea, yo le pediría por ahí 10 minuticos, 15 minuticos más, profe, no sé. Pues yo lo que podemos hacer es que les doy 2 horas y media. Sí, profe, la fecha, ya que los compañeros toman la decisión y que usted autorice, pero sí, profe, sí un poquitico más de tiempo porque a veces uno queda muy cortico, o sea, yo no sé, profe. Si no, yo les doy más, pues yo les daría, sí, o sea, pongo de 2 horas y media el parcial. Igual el parcial se hace, pues, sí, el parcial se hace por ahí en 1 hora. Yo creo que menos, porque hacer esto es rápido, ¿sí? Este punto, que es como el que más demora. Lo otro es ya es como leer y seleccionar, ¿sí? Sí, hagámoslo este Pero va a miércoles. ser así cortico o va a ser largo, o sea, así No, como no, está acá en el dibujo más o menos. no, mire, va a ser como estos. O sea, son corticos.
O sea, mire que, bueno, este es un poquito más cortico, pero es como estos, mire. Y ya, pues cambian los valores. Y creo que son dos, sí, son por ahí dos muestras. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo con esos de abajo. No, pues la idea es que esos son los del parcial, pues tampoco les va a resolver el parcial, o sea, ya les mostré cómo van a hacer y todo. Ah, pues hiciste el fácil. No, pues es que igual los tres son fáciles, pero, bueno, les voy a terminar de explicar esta otra parte, lo que es la ReLU y la softmax, ¿sí? Cuando ustedes se encuentren, por ejemplo, con esto, que sepan cómo lo van a operar, ¿sí? Bueno, para la ReLU, básicamente, después yo... básicamente, que la ReLU, ¿cuál es? Digamos, cuando digo ReLU, no es la suave es esta, es esta. Entonces, ¿cómo es la ReLU? La ReLU es esta. Digamos que la gráfica es la siguiente. Pero hagámosla con... Entonces, básicamente, que está la ReLU de acá. Estas son las entradas, esta es la entrada y esta es la salida. ¿Sí? Entonces, esto está por acá, acá está. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, ¿cómo se interpreta esto? Estas son las X, pues como la entrada de X, esta es Y. Entonces tengo una función que es Y es igual a f de X. ¿Cuál es la función? Es esto. Si tengo números negativos, o sea, menores a 0, por ejemplo, los que están por acá, la salida del arreglo, ¿cuál es? Es 0. Y lo que sea positivo, que son estas de acá, ¿la salida cuál es? No, es básicamente la misma X. ¿Cuál es la fórmula? Es esta. O sea, lo que yo le entro, hasta, por ejemplo, esta después del arreglo, ¿cómo me queda? Después del arreglo. Es 0,4. Esta después del arreglo, ¿cómo queda? Pues queda igual, porque no es negativo. Ah, perdón, me equivoqué. Esto no es 0,4, es 0. Porque acuérdense que es el máximo entre 0 y X. Entonces, en este caso, pues como es negativo, pues el máximo es 0. Entonces, digamos que acá es 0. Y acá sería 0,1. ¿Sí? Claro el arreglo. Es que es muy sencillo. Básicamente, si es un valor negativo, se coloca en 0. Si es un valor positivo, se deja el valor. Eso es esta capa. El arreglo normal, el arreglo suave, si tienen que aplicar esta fórmula de acá. Pero pues no les va a poner es reluz, pues digamos que esto acá sí. ¿Sí? ¿Alguna duda con la relu? Profe, ¿Sí? o sea que si me da, por ejemplo, menos 4.5, entonces la ReLU va a ser 0. Exacto, va a ser 0. Cualquier valor negativo lo pone como 0. Por eso dicen que es el máximo entre 0 y X. O sea, los valores positivos se dejan. Los valores negativos se colocan a 0. ¿Sí? Es más, les voy a mandar este link. Ah, bueno, el de la relu también se los puedo mandar. Mira, ya les va a llegar y les voy a mandar el de la relu.
Lo bueno es que igual como ustedes, digamos, con el libro y todo eso, van a tener hasta tiempo de buscar y todo. O sea, este parcial, pues, para que se saquen, si no se sacan 5, es para que se saquen más de 4. Profe, ¿en dónde encuentro el libro guía o en qué URL? Ah, bueno, yo se los había copiado, pero ya se los vuelvo a copiar. Toca buscar acá en los chats. Yo lo busco. ¿Cómo es que llama ese Luz Jordi? Ah, ya les volví a enviar el libro pues para que lo tengan ahí. Igual también pueden leerlo y todo eso, que eso les cumple, digamos que les servirá mucho para el tema de concepto, ¿cierto? Gracias, profe. Ok, con gusto. Bueno, bueno, también les mandé la de la sí, la de la RELU y también la de la Softmax. ¿Cómo es la Softmax? Básicamente, esta es la ocasión de la Softmax. ¿Ustedes cómo pueden verificar si la Softmax está bien hecha? Si yo sumo o sea, la Softmax va a depender de todas las... la Softmax va a depender pues, de la cantidad de entradas que yo tenga, ¿cierto? Entonces, en una Softmax, la cantidad de entradas es igual a la cantidad de salidas, ¿sí? O sea, si le entran 2, salen 2. Si le entran 3, salen 3, ¿sí? Y la suma de todas las salidas de la Softmax da 1. Debería sumar 1. O sea que todas tienen valores entre 0 y 1. Por eso es que son ideales a la hora de, digamos, como de yo poder, la asocian como probabilidades. Porque si daba entre 0 y 1 y la salida, digamos, la suma de todas da 1, pues cada una de estas se puede considerar como una clase. De hecho, creo que la salida, por ejemplo, de la red que utilizan para MNIST, tiene una softmax a la salida. ¿Sí? Que cogen esas 9, 10 entradas, le aplica la softmax y bota 10 y arroja 10 valores, ¿cierto? Que todos están entre 0 y 1 y la suma de todos es 1, ¿sí? Entonces, por eso se puede hacer con probabilidad. Uno asume, digamos que valores cercanos a 1 o los valores más grandes es como para denotar de que en realidad esa digamos que se le asignaría a esa clase en particular, ¿sí? Ya hacemos el ejemplo con la softmax de esto, ¿cuánto debería dar? Pero a mí no me gusta que hubiera dado este 0. Pero bueno, lo hacemos con 0 y ahorita le cambiamos otro valor para que tengan como otra referencia. La fórmula es esta. ¿Alguna duda hasta el momento? Mira lo que dice. Yo le entro, o sea, entra algo en RK, pues digamos que esto es como un vector son K entradas y me devuelve K entradas, pero esas K entradas están en el intervalo 0,1. O sea, pasa de los reales al intervalo 0,1, ¿sí? Esta es la función, softmax, es como la definición de la función. De dónde parte y a dónde me llega, a dónde llega. Y acá es cómo se calcula. Entonces, esta parte de abajo es común para todas. Es la suma, entonces, para esa parte de abajo, yo voy a tener lo siguiente. Cada la cantidad de entradas, acá apenas son 2, 1 y 2. Entonces, como son 2,
Entonces, la sumatoria de abajo me quedaría como Euler al valor de la al valor de la neurona a la 0 más Euler a la 0.1. ¿Sí? Y arriba, pues si estoy calculando la de la primera, la que es con 0, pues es Euler a la 0. Esa es una salida. La otra salida sería esta misma parte de abajo, pero solamente cambia la parte de arriba, que sería 0 a la 0,1. ¿Sí? Entonces ya acá, no es que aplico, pues ya sería con la calculadora. Euler a la 0 es un, espérese. Pero entonces ahí quién sería Z y quién sería J, no entiendo esas dos. ¿Qué sería qué? El 0 y la J. El 0 y la, ¿cuál 0? La Z y la J, perdón, la Z y la J. Ah, no es que haya Z y J, eso es un solo número. O sea, no es que sea ZJ, es que... ZK. Ok, ZK es porque cambia en este valor, o sea, a ver, miren que acá yo tengo 2. Voy a calcular nuestros max con la salida de 0 y con la de 0.1. Entonces, mire que al principio empiezo a variar, pongo todos, Euler a la 0 más Euler a la 0.1. Si hubiera otra entrada, más Euler a esa otra entrada, ¿sí? Y arriba voy tomando una al tiempo. Euler a 0, digamos que esto es una salida, sería el cálculo de otra salida. Si hubiera otra, pues acá le sumo otra y tendrá que hacer otra operación para la otra. ¿Sí o no? ¿O todavía no? Listo, profe. ¿Sí? Igual ya ahorita hacemos otro ejemplo con esto. Entonces, ¿esto cuánto me da? Bueno, esto me da 1 y Euler entonces 1 punto. Igual esto lo hacen en un computador pues para que tengan hartos decimales, pues para que digamos que después el sistema no, de pronto no los penalice por eso. Igual yo les pongo pues como 3 cifras decimales y todo eso, pero igual ustedes tienen acceso a calculadora, a un computador, traten de manejar la mayor cantidad de cifras decimales que puedan. Entonces sobre 1. Entonces yo llego a esto. No. ¿Sabes Señor. cuánto? Traigo un 1 después de la coma. ¿Perdón? Ah, sí, acá me traigo un 1. Gracias. Hablando de cifras decimales sin... Entonces, esto de acá sería para la primera neurona. Esta sería como esta primera salida. La de 0, ¿cuál es? La de 0 la de abajo. Ah, la de acá, este 4 me daría 0,475. Entonces yo voy a correr esto. Esto me daría 0,475. Y el otro pues me daría dar 0,5 algo, un poquito más. Pero entonces lo que voy a hacer es que sería esto mismo, pero $0.5 ¿sí? Entonces miren que si yo sumo ambos, todos deben dar entre 0 y 1, pues ahí ustedes se dan cuenta si está bien o no.
Todos dan hasta entre 0 y 1. Y la suma de ambos, de todos, me va a dar 1. ¿Sí? Entonces mire que yo sumo estos dos, me da 1. ¿Sí? Si yo hubiera tenido este de acá, me da 0,525. Y este de acá me dio ¿sí? Ahora, si hubiera, imagínense que en la Softmax hay 3. Pongámosle que acá hay pongámosle 1, 2, 3. Pues supongamos que quedan en las salidas. Y acá va una Softmax. Voy a poner una S, pues que es Softmax. ¿Cuánto me daría? Pues sería la primera, ¿cómo se calcula? Sería Euler a la 1 dividido entre Euler a la 1 más Euler a la 2 más Euler a la 3. ¿Y eso cuánto me da? Pues ya uno viene acá y empieza a hacer el cálculo. Euler a la 1 mejor manejar paréntesis para uno no. Entonces, por ejemplo, con 1, acá me dio 0,09. Creo que a esto, listo. Para la parte de acá lo mismo, pero esto ya no sería el 1, sino que se reemplaza por el 2. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer acá. Básicamente esto mismo, pero vamos a sacar el 2. Entonces, para este otro ya no me da eso, sino que me da 0,25 más o menos. Es como aproximado, ¿cierto? Y si hacemos eso para el siguiente, bueno, entonces si uno suma esto, debería da 1, pues, sino que no estamos teniendo en cuenta de pronto todos los decimales, pero debe dar muy cercano a 1 o 1, pues, ¿sí? Entonces si me preguntan acá, ¿cuál es la salida de esta? Pues, lo calculan y la colocan. Si es antes, pues no le aplican esos max, sino que me ponen lo que es antes. Se los va a mandar propiedad. Bueno, ya, perdón, es que no había visto el mensaje. Ya le repito lo del arreglo. ¿Sí? Profe, también una preguntita. No sé, o sea, de acuerdo a la red, primero se trabajan bueno, en este caso que tienen esta red, los uno primero, luego el arreglo o luego los softmax, o eso depende. No, eso depende del orden.
O sea, todo depende del orden. Fíjense en la red. O sea, si yo tengo una, igual lo que les digo, acá fue por un ejemplo cualquiera, pero la vida real uno no tiene una REL y una softmax, no tiene mucha lógica. Pues no. Exacto. Operaría de acuerdo, de acuerdo al avance de la red, ¿cierto? Sí, a lo que usted ve en la red. Si usted ve una red que, por ejemplo, dice acá, yo qué sé, perdón, yo tengo, por ejemplo, acá la softmax, que esta es la softmax, voy a poner una S porque, y que acá después hay relu, que no tiene mucho sentido, pero pues haría softmax y después relu. ¿Por qué digo que no tiene tanto sentido? Porque pues digamos que al final es como si no estuvieran haciendo nada, porque esta softmax da valores entre 0 y 1. Y si yo utilizo una relu, pues como son valores positivos, igual me va a dejar pasar el mismo valor. ¿Sí? Bueno, y ya les repito lo de la relu. Imagine que fuéramos a hacer un arreglo acá, que acá entre un arreglo, acá después de esto entre un arreglo. Pues básicamente ustedes lo que hacen es que la función del arreglo es la siguiente, que ustedes es el máximo entre 0 y el valor de x, el valor de la entrada. ¿Qué significa eso? Que si tengo valores negativos, pues la salida es 0. Si tengo valores positivos, pues los valores positivos son mayores a 0, entonces dejaría la x. ¿Sí? Eso es el arreglo. Lo negativo me lo coloca en 0. Lo positivo me lo coloca pues me lo deja tal cual. Sino que pues digamos que la gráfica es esta que está acá. Que viene acá 0, cuando sube acá. Entonces yo les digo, acá son como las entradas, acá la salida. Pero pues de hecho es más fácil de verlo desde acá. ¿Sí? Entonces usted mencionaba ahorita que había como otra parecía el arreglo, pero que era como más suave, o creo que lo entendí más. Ah, sí, hay una más suave que la reluz suavizada. La reluz suavizada es esta que aparece acá, en verde. Y esa se calcula así. Es una producción suave del amplificador, es la función analítica, es esta. Sí, pero pues no. Sino que pues eso ya depende, como cierta aplicación dicen, es mejor usar, que en ciertas aplicaciones, funcionó, o dependiendo del tipo de datos que uno tiene, es mejor usar tal función de activación. Ya tocaría leer y saber por qué, digamos, por qué justifican el usar ese tipo de función de activación. La softmax es muy común, la relu también es muy común, pues porque son sencillas de calcular. Igual en general todas son sencillas de calcular porque al final de pronto es sacar una tangente o algo así, pero pues igual pues eso es sencillo para el computador, ¿sí? Bueno, digamos que eso es como lo que tiene que ver con el parcial. Ahora, digamos, aprovechando esto que hemos visto para mirar el tema de entrenamiento, de la parte del entrenamiento, miren que esto me da unos valores, con un vector de valores, y yo esto lo comparo, estas son las predicciones, lo comparo con las etiquetas reales. Las etiquetas reales pueden ser, por ejemplo, que acá venía un 1, 0. Entonces yo hago la resta, pues hago el cálculo, calculo el error, y con eso obtengo un valor. Ese sería como el error que yo tendría. ¿Sí? Y a partir de eso es que empiezo a actualizar los W y los P. O sea, yo calculo ese error y todo eso, y con eso empiezo a hacer como el cálculo, ¿sí? Que son lo que ustedes vieron en los videos. Entonces, que ahí, por ejemplo, pues sería como, no sé, 4 punto algo en la primera, Sí. ¿Perdón? En la primera, en el primer resultado, que dio 5.25. Sí. Y ese, o sea, que ese sería pues como el valor con el que se equivocó. Entonces ya ese lo empieza a tirar por la retropropagación del para atrás en todas las neuronas. Sí, no, pero yo debo calcular, yo calculo el error, ¿cierto? Yo promedio varios errores de varias muestras. Porque esto que ingrese son antes de una muestra. Si yo doy una X2, que es otra muestra, pues tengo que hacer este mismo proceso, ¿sí? Sino que como acuérdense que uno manda eso en batches,
yo le muestro varias muestras y tengo yo varios errores por muestra, entonces yo promedio el error de las muestras. Y ese es el error como en entrenamiento, ¿sí? Y a partir de eso es que digo cómo se deben actualizar los diferentes valores. Digamos que ya AutoGrad dice, mire, esto se debe actualizar de tal manera o de tal otra manera, de acuerdo a lo que yo voy obteniendo cada vez que le voy mostrando las muestras. Eso es, o sea, básicamente esos son las redes. Bueno, esas son las redes básicas, porque hay otras que digamos que las recurrentes son un poquito más, pues tienen más detalles, más cositas. Las convolucionales, pues más o menos lo que vimos, o sea, que hay unas operaciones que es como sacar un promedio o sacar el máximo, por ejemplo, de una ventana. Por ejemplo, yo tengo 4, puedo tener, por ejemplo, esto que está acá, yo lo puedo ver como si subieran como que a una neurona le entran como, en este caso, como 9. Y que él me escoger, no es un producto de puntos, sino que me escoge, digamos, no sé, el promedio, o me escoge el máximo o el mínimo. Eso es lo que se llama pooling. Y eso se aplica sobre por ejemplo, una más grande. Entonces, coge secciones, ya sabe que de acá, las tira como a esto de acá. ¿Sí? O aplico un filtro, bueno, pero eso ya es así, pues digamos que esas no se las voy a evaluar como tal. Pues es posible que sí les pregunte diferenciar entre, por ejemplo, entre la convolucional y las densamente conectadas. Acuérdense que yo les había mencionado que era el tema de que las densamente conectadas se enfocan en un tema global, las convolucionales en temas locales, ¿sí? Y que se utilizan mucho a nivel de imágenes. Sí, era básicamente eso, pues como lo que va así como para como terminar este módulo de redes neuronales, pues digamos como una introducción a lo que son las redes neuronales, porque pues esto igual, pues esto es un campo muy grande y que constantemente crece mucho, pues porque tiene mucho interés y todo. Espero pues no sé que les haya gustado, no sé qué dudas tengan pues de lo que hemos visto. ¿Ya con eso les quedó más claro? O... Bueno, no, eso era como lo que tenía para hoy. Ya nos veremos entonces el miércoles. Hoy fue como muy rápida la clase, no sé, o pues también. El miércoles a la final sí es el examen, profe. Sí, No. pues porque yo veo que hay varias personas que quieren que sea el miércoles. Igual lo que les digo, o sea, a mí me parece que lo mejor es que lo hagamos el miércoles. Listo, Para profe. Para no el estar miércoles. corriendo y todo eso. Y van a ver que es sencillo, ¿sí? Y pues sí, les puedo dar más tiempo, no tengo problema. ¿Sí? Ahora, les digo, el examen es el mismo, o sea, el examen en realidad se hace en menos de 2 horas. Que le des más tiempo, no quiere decir, no, es que el profe pone exámenes muy largos, que tiene que dar hasta más tiempo. No. O sea, el examen es el mismo. ¿Sí? Bueno, no sé qué otras dudas tenga. Pero yo tengo pues más bien como una dudita, pero es más porque estaba leyendo una cosa del descenso del gradiente Sí. y vi que, por ejemplo, para el cálculo de errores, pues estaba viendo ahí un video, utilizaban como un medio del error calculado, ¿cierto? Digamos que el Sí. valor obtenido menos el esperado al cuadrado. Entonces, lo Sí. que hacía era que para cuando iba a derivar ese 2 bajaba, Sí, y entonces un cancelaba el un medio medio. cancelaba el un medio, Sí. exacto.
Entonces ese es un error, pero ¿cómo lo podríamos llamar? Porque yo estaba viendo aquí No, dentro de las notas, pero no. de hecho eso no es un... no, o sea, a ver qué es lo que pasa. Ese un medio lo toman es como por convención. Es lo que yo les decía, si yo llego y yo cojo una función y la multiplico por un valor positivo, ¿sí? Básicamente lo que estoy haciendo la función es que la estoy expandiendo, ¿sí? Pero el mínimo de esa, digamos, el mínimo donde va a estar la función no debería cambiar. A ver, por ejemplo, yo tengo esta función, ¿sí? ¿Dónde está el mínimo de esa función? Bueno, este es X y este es Y. Hay varios locales y hay Pero uno pues digamos global. que miremos el global. Listo. Entonces Estaría está acá, ahí ¿cierto? ese, sí. Sí, listo. ¿Qué pasa si yo multiplico eso por un escalar? Si lo multiplico por un valor menor a 1, se me comprime. Si lo multiplico por un valor más grande, se me expande. Pero sí, va a cambiar, en Y cambia el valor, cambia como el error. Obviamente digamos que el error cambia, pero el valor en X, que es el que me interesa a mí obtener, va a ser el mismo si yo multiplico no por un escalar. Pues siempre que sea positivo, ¿cierto? Vale. Entonces es por eso y porque digamos que pues, es como una forma como que cuando se derive, que se cancele para un cálculo rápido, pero básicamente usted está calculando el mismo valor, o sea, igual va a llegar, la idea es que usted llegaría al mismo punto, ¿sí? Es por eso pues que lo hace, pero pues no es que sea igual, si usted lo hace sin un medio, también le irá lo mismo, lo único que cambia es que cuando usted vaya a imprimir el error sí es diferente, pero la actualización de esos parámetros se debería mover, o sea, el gradiente debería ser como el mismo, ¿sí me entiende? La dirección de cambio debería ser la misma. Sí, diferente. Pues es simplemente la resta de la derivada, entre comillas, de W, la función W, supuestamente, que es la de peso, que raspaba. Sí, y de hecho también muchas veces utilizan ese error cuadrático al cuadrado y no utilizan un valor absoluto porque es más fácil derivar un cuadrado que el valor absoluto. ¿Sí? Es básicamente eso. Listo. Profe, eres tan amable de recordarme qué valor nos dio ahí en el softmax. ¿Qué valor dio en el softmax? El valor dio esto, 0.525 y 0.475. O sea que ese sería el valor de softmax como tal, ¿cierto? Sí, ese digamos que es lo que ustedes deberían responder para 3 y para 4. Lo que ustedes completarían ahí. Listo. Sí, pues, pero para esta red en particular, sí. Acuérdense que las redes pues, cambiarían. Sí, claro, para esa red particular. Solo que, pues, obviamente, digamos que esto es un ejemplo de una red muy chiquita. Pero en la práctica, tengan en cuenta que ustedes van a tener varias capas y muchas neuronas. ¿Sí? Y más conexiones y todo. Y no solamente es un valor de estos, van a ser muchos. ¿Sí? Por ejemplo, una imagen, que esa imagen que es pequeña, que era 28 por 28, eran como 700 y pico de neuronas de entrada, ¿sí? Y pueden ser, no sé, 5.000 imágenes o más de 100 imágenes, pues imaginen que ahí los cálculos ya se empiezan a notar, ¿sí? Y que eso hay que hacer varias épocas y varias cosas. Entonces ahí uno dice, ¿por qué se van entrenando? ¿Sí? Sí, pero ya digamos que ustedes habían estado familiarizados con el tema de redes o es la primera vez que trabajan con lo de redes. Es la primera vez, profe. Ok, ¿y cómo les pareció? Pues si es así como esta que explicó ahorita, sí está fácil. Sí, no, pues en parece va a ser esta, no, igual, pero digamos en la vida práctica, ustedes teniendo claro esta, pues digamos que ya les va a ser más claro de cómo calcular las otras. Igual esto uno nunca hace una red a mano, es para que ustedes, es un tema más como didáctico, ¿cierto? Sí, porque igual esto lo hace un computador. Con respecto al que dice Sebastián, entonces el parcial en este punto solo nos preguntaría por allá los valores, sí, solamente serían los valores
en donde es 1, 2, 3, 4. Y es posible que les ponga no una muestra, sino dos. Entonces, primero calculan una muestra y después calculan la otra. ¿Sí? Bueno, no sé, ¿alguna otra inquietud? Profe, yo tengo una duda, pero es más conceptual, o sea, no es de esto ni al parcial ni nada. Sí. Resulta que yo estaba pues, repasando los videos que usted nos había mandado y, por ejemplo, estaba viendo pues, que se estaba entrenando para encontrar los dígitos en una imagen de 28 por 28 cero. Sí. ¿Qué pasa si yo entreno esa red así, pero pues, en la vida real yo no voy a tener, pues si yo, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, Google Maps, cuando pasa el carro de Google cerquita de otro carro, como que tapan las placas o Sí. los mensajes que tienen las direcciones de la casa para que no se vea el número. Sí. Pues, digamos que yo entrené mi red de 28, pues, buscando imágenes de 28 por 28, pero en la vida real yo no tengo una imagen de 28 por 28, yo tengo una imagen de 4 megapíxeles, una cosa pues de video, no sé, una imagen grande, ¿cierto? Sí. Que mide muchísimo. ¿Qué hago yo para utilizar eso ahí en esa, o sea, como para decirle, búsqueme un dígito, pero en esta imagen que es más grandota que no fue para lo que, pues, no tiene el tamaño con el que yo la entrené, ahí cómo se utilizarían esas cosas. Bueno, le aclaro una cosa, digamos que el problema es diferente. Una cosa es que usted tiene una imagen y usted clasifique esa imagen. Lo que usted me dice es más como un proceso de segmentación. Porque usted dentro de una imagen quiere saber qué parte es, qué imagen, ¿sí? Entonces digamos que hay diferentes alternativas. Una sería como partir la imagen grande en secciones y empezar a probar con las secciones. Por eso digamos que también es muy útil el tema del pooling. Que el pooling es, yo tomo una imagen grande y la vuelvo chiquita como haciendo operaciones por secciones. De hecho, así es que funciona el pooling. ¿Por qué? Porque es que igual si yo a la red no le puedo ingresar imágenes más grandes. Para poder ingresar imágenes más grandes me toca editar una parte de la red. O sea, que la entrada, yo voy a cambiar la red de entrada y si la cambio, depende de cómo la cambie, es posible, si no hago el max pooling no tendría que entrenarlo. Pero si utilizo otra red con pesos y con ese tipo de cosas, me tocaría entrenar esa capa en particular. Y los pesos de las otras capas los podría inicializar con los valores que me había dado digamos, el entrenamiento anterior. De hecho, eso se conoce como transfer learning, que es básicamente apoyar, digamos, ya de unos valores calculados de la red y yo simplemente modificar la entrada y ajustar unos valores a la entrada para que se ajuste al problema que estoy trabajando, ¿sí? Ahí no, sí, o sea, lo entendí eso, pero entonces no entiendo bien cómo, pues porque, por ejemplo, un software de reconocimiento de texto o una detección de rostros, pues eso, igual eso es independiente de la resolución de, por ejemplo, Facebook que le reconoce la cara a uno. Pues, pero si yo subo una foto de un tamaño de 3 megapíxeles, igual la reconoce. Si la subo de 10, me la reconoce. Si la subo de 12, me la... O sea, ahí es cuando usan el pooling. Básicamente, yo una imagen le puedo bajar la resolución y llevarla a una resolución estándar. De la imagen a una resolución estándar. Exacto, que el algoritmo pueda procesar. Y al hacer eso, no, la imagen no queda como estirada o deformada, pues, cargada. Sí, se deforma, pero digamos que sí se va a deformar, ¿cierto? Pero en teoría las características como esenciales de la imagen no se deberían perder. Pues o sea, se perderían como detalles finos, pero digamos para hacer el proceso de clasificación, es lo que hacen, lo que revisan es que no se afecte tanto. ¿Sí? Pero sí, o sea, o tiene una red, o de hecho tiene una red, digamos que tenga como una buena cantidad de megapíxeles, o sea, una red mucho más grande, en donde de pronto al sacar la imagen no tenga tanto impacto. Y si yo tengo una imagen que tiene mucha resolución,
yo si le bajo la resolución, por ejemplo, promediando, no sé, pues, que esas capas de pooling, promedio como ventanitas para volverla más pequeña, como para bajarle la resolución, pues tampoco o sea, lo hacen de tal manera que no se me pierda mucho como la información de la imagen. ¿Se me va a perder el detalle? Sí. Yo la puedo llegar a ver un poquito borrosa si la acerco, también es cierto, porque estoy perdiendo información. Pero igual digamos como lo general de la imagen no se debe perder. Sí, pero siempre lo llevan es como al modelo que está, o sea, como fue entrado al modelo, porque entonces no pueden, o sea, no, imagínense entrar diferentes modelos dependiendo de los tamaños. No, tienen un modelo y lo más sencillo es coger y llevar al tamaño del modelo. O ya la otra es que digan, mire, es que esta cámara, por ejemplo, no sé, los iPhone, pues igual ellos tienen esa capacidad y todo eso, no, vamos a hacer que el modelo de inteligencia artificial esté amarrado a la resolución de esta cámara y ellos lo pueden hacer. ¿Sí? Pues de hecho optimizan hasta el hardware, que yo por ahí he leído cosas que no, que hay unos núcleos de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para hacer esas operaciones punto y todo eso, pues optimizar el software, pues también es más fácil todavía. Igual, pues digamos que como es algo que utilizan tanto, pues vale la pena hacerlo. ¿Sí? Sí, claro, o todavía queda con dudas. Sí, pero sí, ya lo entendí más o menos pues, como la cosa. Mm. Bueno, no sé, ¿alguna otra inquietud? Creo que ahorita que comentó esto de hardware especial, que a mí por ahí, pues, como estaba buscando puras cosas de inteligencia artificial, me salió en Mercado Libre una publicidad como de un aparatico como parecía a una RAM o a un disco estos de Estados Unidos, esos de nuevo, que decía que era como una red neuronal, pues, como algo como si fuera una especie de procesador, pero era de redes neuronales. Pero pues ahí sí no se tocaría mirarlo. Pues yo, digamos, yo sé que digamos que hay muchos que, por ejemplo, con las tarjetas gráficas, que son ideales para el tema de redes neuronales. ¿Por qué? Porque tienen muchas unidades de procesamiento y esas unidades de procesamiento, digamos que están diseñadas, por ejemplo, para hacer operaciones con matrices o productos punto. Entonces, si yo tengo muchos core y tengo imágenes que tienen muchos píxeles, pues digamos que yo puedo distribuir más fácil el trabajo. Entonces, cada capa de la red las va a hacer muy rápido porque no se tiene que hacer de manera secuencial como que ese producto punto lo hace este procesador. Después espere que él termine ese producto punto y sigue con el otro. Igual eso lo hace muy rápido, pero va a hacerlo mucho más rápido si tiene más núcleos, ¿sí? Que se especialicen en eso en particular. Entonces yo creo que es algo así. Es algo de pronto, no sé, que tenga como algo de una GPU o algo así, no sé. Pero no sé, pues tocaría mirar el dispositivo. Sino que también a todos se aprovechan como para un tema comercial, ¿sí? Pero seguro es que le meten más núcleos o cosas así. Ya, sí. Bueno, entonces nos veríamos el miércoles si Dios quiere.